Muy buenas noches, es un placer saludarlos. Soy Jorge de Dios y le agradezco que estemos juntos en nuestra ya acostumbrada clásica cita de los lunes a las 9 de la noche para hacer entre todos una mesa de análisis. Hoy vamos a tener un tema pero muy interesante que tiene que ver con esa serie de ajustes que se han ido dando a lo largo de este muy especial 2020, que ha sacudido al mundo entero, pero sobre todo a México en muchos aspectos, y uno de ellos es lo del trabajo, lo que todos los días nosotros salimos a hacer con todo el corazón y que esperamos una retribución, que esperamos crecer cada quien de manera individual, crecer con nuestra familia, crecer como sociedad. Pero esto no es nada más así fácil o por querer hacerlo. Hay una serie de reglas que se tienen que seguir para que todo camine como debe de ser. Hoy vamos a platicar de la justicia laboral y la reforma que al respecto está a puntito de entrar en nuestro país, y Tabasco es uno de los estados que se suma en esta primera etapa de poner en práctica ya todo lo que se ha estudiado, se ha abrevado de lo que los mismos trabajadores hemos dicho de viva voz, y todo esto va en beneficio, insisto, de la familia mexicana y de nuestro querido México. De eso y más vamos a platicar. Yo les recuerdo que estamos en vivo desde nuestros estudios aquí en Tabasco 2000. Gracias por vernos vía televisión, Facebook Live o a través de internet en tvt.mx. Gracias también a quienes nos escuchan a través de nuestras estaciones de radio hermanas en amplitud y frecuencia moduladas. Vamos a tener los teléfonos en estudio para que entre todos hagamos este programa. Por lo pronto le invito a ver nuestra cápsula introductoria y regresando yo le digo quiénes son nuestros invitados. Iniciamos. A mediados de noviembre se implementará la reforma laboral en Tabasco, que forma parte de un primer grupo de 8 entidades en que iniciará la vigencia del cambio de mayor calado en este rubro en el último siglo. El nuevo modelo de justicia laboral garantiza el derecho de acceso a la justicia mediante un proceso predominantemente oral, sustentado en los principios de proximidad, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía, sencillez procesal y realidad. La reforma permitirá acercar la justicia a los trabajadores, a quienes se dará certidumbre de que en cualquier conflicto laboral con sus patrones habrá jueces imparciales y que sus casos serán procesos cortos, orales y en presencia de los juzgadores. Con el nuevo modelo, la justicia laboral será más rápida y eficaz, pues sus trámites durarán un lapso de 6 meses hasta obtener una sentencia definitiva, a diferencia de los procedimientos del pasado, que tardaban en promedio 4 años para obtener un laudo y ejecutarlo. Además, con el nuevo procedimiento prejudicial de conciliación laboral, una menor cantidad de conflictos, no mayor al 30%, llegarán a litigio en estos tribunales, lo que permitirá una justicia laboral pronta y expedita. Con esto, se favorece al trabajador en la impartición de justicia laboral, se reduce la posibilidad de prácticas dilatorias y de corrupción en el procedimiento jurisdiccional. Tabasco se ha venido preparando para instaurar este nuevo modelo. Gobierno del Estado, Congreso local y Poder Judicial han unido esfuerzos para la creación del Centro de Conciliación Laboral y de los tribunales laborales, que tendrán sedes en Centro, Cunduacán y Macuspana. El 25 de septiembre, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, constató la construcción de 4 juzgados laborales en el centro y se le informó del avance en los juzgados de Cunduacán y Macuspana, así como de los programas de capacitación y difusión de la reforma. Se nota ya un buen avance, declaró la funcionaria federal, quien aseguró que Tabasco le va a enseñar mucho a las entidades que van a sumarse en la segunda y tercera etapas. Vamos pues a conocer a detalle en nuestra mesa de análisis, con los puntos de vista de expertos, los pormenores de lo que implica esta reforma laboral. Ahí está, yo sé que usted, que nos hace el favor de vernos y ayudarnos a hacer mejor este programa, va a tener muchas preguntas, algunas opiniones, comentarios, todo será bienvenido y le vamos a dar lectura. Le voy a recordar los teléfonos para que se comunique. Las líneas convencionales 316-3652 y 316-3653. Y el celular es 9932-013288. 9932-013288.
88 es el teléfono o la línea para mensajes de WhatsApp para que los vayamos leyendo a lo largo de este programa. Y bueno, queremos agradecer en todo lo que vale la presencia de nuestros invitados, que son gente que tienen una agenda muy apretada, gente muy ocupada, pero que bueno, hicieron un huequito para venir a platicar con ustedes a través de nosotros en Mesa de Análisis. Gracias de antemano a todos, bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches. Inmediatamente a mi derecha se encuentra quien es delegado estatal de la Academia Mexicana de Derecho de Trabajo y de la Previsión Social, Delegación Tabasco, nuestro amigo Antenor Sala Pinto. Bienvenido, Antenor. Buenas noches, Jorge. Tiempo de no verte, pero ya estamos aquí. Prende la tele todos los días, estoy en el noticiario. Gracias, Antenor, por estar aquí. A su lado se encuentra también un hombre muy conocido en el ambiente político, pero sobre todo un gran defensor de los trabajadores. Es secretario de la Federación de Trabajadores y Obreros Tabasqueños, la FETOT, Edgar Azcuaga Cabrera. Buenas noches, licenciado Jorge, a sus órdenes, como siempre. Muchas gracias. Inmediatamente a mi izquierda, porque además la voz de la mujer es importantísima. Sobre todo si hablamos de reforma laboral, la mujer tiene que estar en la jugada. Ella es comisionada para la implementación del sistema de justicia laboral del Poder Judicial. Norma Lidia Gutiérrez García. Bienvenida, Norma, esta es tu casa. Buenas noches, gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a ti. Y finalmente, pero no menos importante, está con nosotros quien es enlace de la instancia estatal responsable de la implementación del sistema de justicia laboral en el Estado, nuestro amigo Juan Jesús Lara Jiménez. Juan, bienvenido. Maestro Jorge, buenas noches compañeros. Buenas noches. Bueno, ya era justo y necesario, porque a lo largo de la historia, pues yo creo que el mundo entero, siempre los trabajadores andamos pidiendo cosas, haciendo mil y una cosas para estar bien, para que todo camine como debe de ser, y Antenor empieza a verse, como se dice, la luz al final del túnel, y México está dando pasos importantes, sobre todo Tabasco. Claro. ¿No? Sí, porque en primer lugar, pues estamos en el primer escalón del grupo que se conformó para iniciar en noviembre todos los centros de conciliación estatales y los juzgados laborales. Es una reforma que se inicia el año pasado, el 1 de mayo del 2019, y se ha venido ya conformando y se inicia el 18 de noviembre del 2020, ya todos los trabajos en estas dos dependencias. Antiguamente, las juntas de conciliación eran junta de conciliación y arbitraje. Ya ahorita se separó por la reforma laboral. Es el centro de conciliación que va a pertenecer al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial los juzgados o tribunales laborales, donde tienen que llegar tanto trabajadores como patrones a ver todos sus problemas y resolverlos. La intención de la reforma es que el 70-75% de los asuntos laborales que se resuelvan desde el centro de conciliación con los conciliadores, para que sea una mínima parte y no se acumule tanto trabajo en los juzgados laborales. Los 4 que van a haber en Villahermosa, un centro de conciliación y un juzgado en Macuspana, que va a ser sede, y otro en Cunduacán. Esa va a ser las 3 regiones que se conforman los 17 municipios del estado de Tabasco. Edgar, esto podemos hablar de esto quizá como un logro, pues, de la lucha de muchos años de los trabajadores y de los patrones también involucrándose para resolver esto, para que todo camine como debe de ser. Es una reforma histórica dentro del derecho social, dentro del derecho del trabajo. Le agradezco esta oportunidad que me dan. Recordemos que Tabasco primero tuvo su Código Obrero, el Estado de Tabasco. Después, el 18 de agosto de 1931, la primera Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, esta Ley Federal del Trabajo tuvo algunas modificaciones, las de 1970, 1980, el 2012 prácticamente, pero esta del 1 de mayo del 2019 es una reforma laboral acorde a lo que México, a lo que el país y lo que Tabasco necesita. Sí, nos hemos preparado todos, trabajadores y patrones, sindicatos y empresas,
para que conjuntamente con el gobierno federal y con el gobierno que preside nuestro amigo, nuestro gobernador Adán Augusto López Hernández, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es el encargado de todo esto operativo, la Secretaría General de Gobierno, que ha hecho un papel importantísimo para que estos estados dentro de la República Mexicana seamos los primeros en iniciar esta reforma laboral. Se trata de conciliar, pactar, convenir los intereses entre trabajador y patrón. El trabajo es un derecho y un deber social, dice la ley. Exige respeto y dignidad para las personas que prestan servicio, independientemente de su condición social, política, económica, cultural, laboral, discapacidad, color, raza prácticamente. Y Tabasco... Sexo también. Exactamente, sexo, exactamente. En Tabasco, el trabajo que usted decía, el de las mujeres. Las mujeres juegan un papel muy importante en la vida activa y productiva de Tabasco y de México. ¿Sí? Por eso le dedican capítulos especiales. La verdad que es un logro del Estado de Tabasco, del gobierno del Estado de Tabasco, del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Lo reconoció la Secretaria de Trabajo y Previsión Social de la República, Luisa María Alcalde Luján, que estuvo aquí el día pasado. Hizo un recorrido con el señor gobernador, con el secretario de Gobierno, constatando los avances que hay para que en el mes de noviembre podamos entrar a esta nueva justicia laboral de hecho. De derecho ya estamos. Derecho. Exactamente. Ya estamos en el rumbo adecuado. De esto y mucho más vamos a seguir platicando y de hecho lo dejo ahí en el aire, ya lo mencionaba Edgar Azcuaga, el papel de la mujer. Vamos a regresar contigo para que nos hables de eso y cómo se involucran también en esta situación. Hoy, justicia laboral, la reforma en mesa de análisis. Llámenos, yo sé que usted por allí tiene muchas preguntas y dudas. Regresamos. La reforma laboral modifica en su mayoría la Ley Federal del Trabajo y reforma alrededor de 500 artículos, de los cuales surgen 3 ejes fundamentales: un nuevo sistema de justicia laboral, democracia sindical y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Gracias por estar con nosotros en Mesa de Análisis, Justicia Laboral, la Reforma. Ojalá que estén poniendo los teléfonos en pantalla, 316-3652, 316-3653 y el celular 9932-013288. Había quedado en el aire, antes de irnos al corte, el hecho de la participación también de la mujer en toda esta serie de reformas, que de pronto las mujeres se quejan de que hacen el mismo trabajo que el hombre, pero no ganan lo mismo que gana un hombre, no se les dan las mismas oportunidades, etcétera, etcétera, entre otras quejas. Pero bueno, tenemos aquí a una representante precisamente de las mujeres y además viene de un poder muy importante que tiene mucho que ver, el Poder Judicial. Aquí entonces contigo quiero esas dos vertientes, la participación del Poder Judicial y la mujer en toda esta reforma. Para entrar en este contexto, muy bonita entrada. ¿Sabe por qué? En el Poder Judicial somos más del 65-70% de mujeres que lo integramos. Entonces eso ya te habla del empoderamiento que hay para efectos de todos los aspectos a los que se dedica el Poder Judicial. El derecho laboral, como bien decía el maestro Azcuaga, es un derecho social. Y por supuesto que las mujeres no solo estamos interesadas, sino estábamos necesitadas de una reforma de este tamaño, ¿no? De esos niveles de ambición de esta reforma. Estos niveles de ambición, a partir del derecho social, por supuesto, las mujeres integramos familia. Y el derecho laboral y esta nueva reforma a lo que se refiere es a que las autoridades y todos los sectores, los operadores laborales, comprendamos que de una manera sensible la reforma se ocupa de la subsistencia de un ser humano y por ende de su familia. Y entonces la fuente de ingresos y la manera en que se hace o se allegan esos ingresos, pues tiene que ser de una manera de un trabajo digno, respetable. La palabra dignidad encierra en su acepción una cosa integral, preciosa para el ser humano. Y eso es lo que busca la reforma laboral. Entonces,
¿Qué trae para las mujeres? Trae muchos aspectos, por supuesto. Se habla de rescatar los principios sociales y uno de ellos es la igualdad de trato. Y con el principio de igualdad de trato se busca que todos seamos tratados de manera igual y que cuando haya un trato desigual es para igualarlo al otro. El trato que la Ley Federal del Trabajo en la última reforma del 1 de mayo del año pasado hace reconocimientos específicos, menciona que tenemos las mujeres derecho a permanecer en un ámbito laboral libre de toda violencia, de violencia sexual, de violencia laboral, de acoso laboral y acoso en sus manifestaciones, en las que ustedes puedan imaginarse, que son derechos que ya teníamos reconocidos, con México ha aceptado en diversos tratados, pero que la ley laboral, que es la materia diaria de lo que camina, lo que hace caminar a la sociedad, de lo que une a los factores reales de poder para que una sociedad camine, progrese, lo reconozca, lo integre, y no solo eso, lo reconoce en ambas fases. La reforma laboral, como bien decía el maestro Antenor, tiene ahorita una parte que va a ser un trayecto de un litigio laboral, va a empezar precisamente en los centros de conciliación. Y la otra parte, cuando no se llegue a un arreglo, que de verdad creemos que con la labor que se está haciendo de parte de Segov, se va a llegar a que esa conciliación sea efectiva. Y en el ámbito de conciliación hay verdaderas disposiciones que si se hacen eficaces como lo prevé la ley y como todos lo queremos, hay una verdadera protección a los derechos de mujeres. Se reconoce, por ejemplo, en la ley el nombre de trabajadora del hogar, que a veces lo decimos con palabras despectivas, señalando cosas que no son, utilizando modismos que no son correctos, y menos en los profesionales del derecho referirnos así. Los reconoce como trabajadoras del hogar, reconoce mejores derechos al estado de gravidez, entre otras situaciones. Sí, entonces, hasta nos da las maneras, los cánones de cómo debe ser esos contratos laborales cuando se trata no solo de mujeres, porque también la cuestión de género implica precisamente el respeto a la dignidad humana, y ahí estamos pues los dos géneros. Bien, vamos ahora a entrarle a otra cosa que también es muy importante, porque siempre se marcan reglas para todo. El ser humano siempre nos regimos por reglas de todo tipo, donde usted o el ámbito en que usted quiera. Y en esta cuestión laboral siempre han habido reglas, pero que a veces no las respetamos o generalmente no, entonces empiezan conflictos y demás. Pero bueno, esto se tiene que ir aplicando, y para implementar este sistema de justicia, yo quisiera que nos platique Juan Jesús precisamente cómo es que se va a trabajar esto para ir implementando este sistema de justicia laboral en el Estado. El Ejecutivo está trabajando un tema muy importante para la implementación de los centros de conciliación, ¿sí? Va amalgamado con el Poder Judicial. ¿Qué está haciendo? Tomó el papel para lo que es la implementación de los centros de conciliaciones. Si hoy sabemos que uno de los 3 ejes rectores principales de la reforma laboral es que desaparecen los centros de conciliación y arbitraje y aparecen los juzgados, los tribunales laborales, y entran los centros de conciliación y arbitraje. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo? Está profesionalizando a la materia principal que va a ser el conciliador. Pero no solo lo está capacitando de adentro, sino está buscando profesores. Llegaron unos profesores españoles que son expertos en la materia alternativa a las soluciones integrales. Integrantes de la Academia Mexicana Laboral, profesores litigantes, son los encargados de profesionalizar, ¿sí? Maestros, magistrados, ¿sí? Son los que están llevando para que al rato no digan, oiga, son los amigos del gobernador, son los amigos del secretario, yo no supe cuándo fue la selección de los conciliadores, en dónde fue. Es un concurso abierto, donde se inscribieron el que quería, abierto, ¿sí? Donde cada día se van capacitando, y hoy en día todavía siguen teniendo capacitaciones.
Las capacitaciones son abiertas, ¿sí? Ese papel lo está tomando el Poder Ejecutivo, de hacer las cosas y hacerlas bien, ¿sí? Ser la punta de lanza. El Estado estaba hasta la tercera etapa para la implementación de la reforma, no estaba en la primera etapa. ¿Y por qué se da que pasa la primera? ¿Por qué pasa? Se baja un estado que fue Baja California. Y Tabasco, hey, Y Tabasco, hey, aquí estoy presente, yo quiero. Ay, qué bueno, ¿no? Y eso fue en octubre del año pasado. ¿Sí? Y a partir de entonces que empezó ya toda esa serie de Empezamos a trabajar. capacitaciones. El Poder Judicial, ¿qué hace? Legisla para aprobar la ley orgánica para que empiecen los tribunales laborales. El Ejecutivo, ¿qué hace? La ley para crear los centros de conciliaciones y a partir de ahí empieza a trabajar. Oye, una pregunta. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ¿esos centros van a seguir funcionando todavía? Hay uno federal y uno estatal, ¿no? ¿Están en este momento trabajando? Sí. Esos sí siguen, esas instancias sí siguen. Las Siguen jalando. juntas de Las conciliación juntas, así es. local o estatal y la federal siguen hasta que terminen con el último expediente que tengan de rezago y de procedimiento. Aunque llegue noviembre, la fecha del Exacto. 17. A Ellos partir siguen. del 18 El de 18, noviembre, perdón. el centro de conciliación y los juzgados empiezan de cero. Y las juntas ya no van a recibir ninguna demanda ni nada. Pero lo que tienen, sí Los lo que tienen tienen sacar. encima, Va. ellos van a seguir trabajando, tanto en la materia federal como en la materia local o estatal. Por la seguridad que hay de muchos trabajadores y trabajadoras que están tramitando juicio. Como escuchan que va a desaparecer la Junta Claro, de Conciliación. es que esa es y la cosa, luego la Arbitraje, gente dice, oye, ¿qué va a pasar con no lo vayan mío? a pensar que su juicio, Voy a quedarme su asunto tirado. individual o colectivo de naturaleza jurídica o económica, de procedimiento ordinario y especial, va a terminar ahí. No. Las juntas de conciliación y arbitraje que están integradas en forma tripartita, trabajadores, patrones y gobierno, van a seguir funcionando para agotar o terminar con el proceso de todos esos expedientes que tienen en trámite. Pero como decía el maestro Antenor y la doctora Norma, a partir de determinada fecha de noviembre, ya oficialía de parte va a cerrar sus puertas, ya no va a recibir ninguna promoción. Ya todo va a ser a través Todo de va a ser a los través centros. de los juzgados laborales. Centros de Van a conciliación. dejar Centros de de emitir conciliación. laudos, Primero, se centro de van a llamar conciliación. sentencias. Sí. Los trabajadores que tienen juicios pendientes van a tener la confianza y la seguridad que se va a seguir impartiendo justicia Que se va a resolver. legal por esa junta. Aquí usted decía, ¿por qué Tabasco? Bueno, hay que recordar que nuestro gobernador fue presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, que el maestro Enrique Priego Oropesa fue litigante cuando joven, bueno, sigue estando joven, en el derecho del trabajo. Saludos Derecho del trabajo. al Saludos, chamaco. Sí, Ah, es decir, están ellos con el conocimiento del derecho social y por eso, como dice el licenciado, levantaron la mano y dijeron, aquí está Tabasco. Como Y debe. entramos nosotros. Así es. Como se dijo hace ya mucho tiempo, Tabasco es un verdadero laboratorio, ya no nada más de la revolución, es un laboratorio de todo lo bueno, de lo que tiene que suceder. De pronto son cosas que nos sacuden duro, hasta feo, lo podemos pensar, pero es para bien. Y yo creo que después de este 2020 vamos a tener un mejor Tabasco y un mejor México. Y es la vamos tierra a del Edén. Como no, ahora sí va a ser un verdadero Edén, pero bueno, va a ser un mejor Edén y me van a sacudir a mí si no mando mensajes. Rápido regresamos, comuníquese. Algunos cambios relevantes que abarca la reforma laboral destaca el derecho a la votación democrática de los líderes sindicales, sustitución de las juntas de conciliación estatales y tribunales laborales, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, el reconocimiento de diferencias entre hombres y mujeres para obtener igualdad ante la ley, así como sanciones y multas de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización a los funcionarios públicos que reciban sobornos, retrasen sentencias, acuerdos o resoluciones.
Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Justicia Laboral, la reforma y el público ya está en la jugada. Buenas noches, disculpen. Ese tribunal garantizan que será transparente y también verá los problemas que en estos momentos presenta la CETAP con los docentes. ¿Quién le quiere comentar algo? Si el tribunal va a ser transparente o estos centros van a ser transparentes, a ver, y si van a haber problemas como los que en este momento presenta educación. Educación es burocrático y no va a estar en el centro de conciliación ni en los juzgados. Donde se resuelven los problemas laborales, patrón burocrático con sus empleados, es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que no está en la reforma. Aquí es únicamente particulares con patrones particulares, centros de conciliación y juzgados o tribunales laborales. La CETAP tiene que seguir en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que depende también del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Nada más que el presidente se nombra a través de una terna y es el Congreso quien ante el Congreso rinde su protesta. Pero nada más. Pero esos son para resolver los problemas laborales burocráticos. El derecho del trabajo emana del artículo 123 constitucional, que tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A con 31 fracciones y el apartado B con 14 fracciones. El apartado A se refiere a lo que es relación obrero-patronal con la empresa, industria, patrones, dueños de establecimientos. El patrón puede ser persona física o persona moral, y el trabajador siempre será persona física. Se entiende como trabajo digno, trabajo decente, el cual hablaba la maestra Norma. Efectivamente, la persona que presta un servicio personal, subordinado, mediante el pago de un salario. No basta con que yo diga soy trabajador o soy trabajadora. Tengo que estar bajo la subordinación, bajo el mando, bajo la dependencia económica. Y hay dos tipos de iniciar la relación de trabajo: el contrato individual y la relación de trabajo. El contrato individual es cuando el patrón o la empresa me obliga o yo acepto firmar un contrato individual de trabajo, que puede ser para comenzar a trabajar mañana o pasado. Y la relación de trabajo es cuando ya comienzo a trabajar físicamente. Ya estoy prestando mi servicio. Si el contrato de trabajo no está por escrito, la responsabilidad es del patrón, es de la empresa, es del empleador prácticamente, por no haberlo hecho por escrito. Y si hubiese alguna controversia, a él le quedaría la carga de la prueba prácticamente para demostrar lo contrario de lo que argumenta la trabajadora o el trabajador. No se necesita llevar el contrato por escrito, porque muchos patrones, muchas empresas, aunque hacen el contrato por escrito, no le entregan la copia a la trabajadora o al trabajador, pero esa es una responsabilidad del patrón o de la empresa prácticamente. Bien, sí. Tabasco tiene una Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que esa va a seguir conociendo de los juicios que está llevando ahorita, como explicaba el maestro Antenor y la maestra Norma, el licenciado Guadalupe. Sí. Y está la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero ahí aparte está la Junta Especial número 1, número 2 y número 3, que también llevan juicios. La número 1 y la número 2 son para los trabajadores de las universidades autónomas por ley. En este caso, en Tabasco, está la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La Junta número 1 para los profesores e investigadores que tienen juicios prácticamente planteados, ¿sí?, contra la universidad. Y la número 2 para los trabajadores administrativos o de intendencia, conocidos pues por todos nosotros como SPIUJAT y el STAYUJAT. Esas juntas especiales van a seguir también funcionando, ¿sí? Y aparte está la Junta Especial número 3 que se autorizó para desahogar la cantidad de trabajo que tenía la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero hoy las dos están saturadas prácticamente, ¿sí? Ahí entramos nosotros. Esas son independientemente de lo que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores burócratas. Va. Muy bien. Ahí es donde entran ustedes, decías, Norma. Sí. No, ustedes tienen bastante. Nosotros tenemos un papel protagónico. Hace unos minutos mencionaban, Tabasco levanta la mano y dice, vamos, ¿no? En ese momento, el magistrado Enrique Priego Oropeza advierte como un hombre, él es un estadista, sí, y él dice, estadista. Viene algo muy importante para el Estado, manos a la obra. Y en ese momento se plantean los retos de qué es lo que va a hacer el Poder Judicial. Y el Poder Judicial empieza en una colaboración, en una coordinación inédita, en una coordinación de armonía con el Poder Ejecutivo.
se empiezan a hacer reuniones para efectos de obtener enlaces interinstitucionales. Surge ahí el nombramiento en ese aspecto del maestro Juan Jesús. Sale también ahí mi nombramiento, se nombra también al maestro Ciro Carrera, que también como participante de una coordinación, del magistrado Óscar Pérez Alonso como encargados de la coordinación interinstitucional para los efectos de capacitación y legislación. ¿Por qué? Porque se necesitaba armonizar todos los cuerpos legales que fueran a ser útiles para implementar esta reforma. Y en ese ejercicio se planteó precisamente la ley de los centros de conciliación, las reformas adecuadas y necesarias para la ley orgánica del Poder Judicial. También se plantearon acuerdos que emitió el Consejo de la Judicatura a efectos de ir instrumentando los efectos de la implementación. Se hicieron diversas reuniones con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La ley, cuando establece esta reforma y los alcances ambiciosos que tiene, en los artículos transitorios menciona claramente cómo vamos a transitar del estado de antes de la reforma del 1 de mayo de 2019 a cuando se dé el banderazo ya oficial el 18 de noviembre. Entonces, en esos transitorios se establece la creación de un órgano técnico que es el que marca las directrices de cómo los estados vamos a entrar en vigencia con esa norma. Y es así como se marcan los 3 bloques, en el que estábamos primero en el tercer bloque y hoy integramos el primer bloque. Hoy vamos a entrar 8 estados al mismo tiempo, el 18 de noviembre, y a la par entran también lo del ámbito federal. Así como en el ámbito local van a entrar los poderes judiciales locales, van a entrar también lo relativo a la justicia federal. Se hacen esa clase de reuniones, acuerdos, se hacen particularidades de la norma que son necesarias para que esto camine, se planea precisamente los organigramas, los planes, se hacen manuales de cómo deben ser los servidores que van a operar el sistema, es decir, de perfiles, de procedimientos, se hacen manuales de actuarios, cómo van a trabajar los actuarios dentro de los nuevos tribunales, se hacen proyectos de capacitación y ahí sí, permítanme destacar, que es algo que siempre me gusta mencionar, que el magistrado Enrique Priego Oropesa, cuando empezamos con todo este sistema de capacitación y sobreviene esta contingencia sanitaria, dijo que esto no nos detenga. Y entonces empezamos a hacer uso de las nuevas tecnologías y nosotros somos uno de los estados que durante toda esta pandemia nosotros estábamos capacitándonos, formando formadores para dar los temas y sobreviene la pandemia y entonces empezamos a usar las plataformas de Zoom. O sea, y no pararon. No paramos, o sea, en ningún momento. Que no se ha detenido. Lo único que hicimos fue que nuestros cursos que iban a ser presenciales, pues los pasamos a una nueva plataforma, ¿no? Sí, como hemos hecho todos, ¿no? Todos nos hemos tenido que adaptar y no parar. Dado. Y la reforma va porque va, el 18 de noviembre. Va porque va. Y va porque va también el público ya hablando. Manuel Antonio Miranda, le mandamos un abrazo. Buenas noches, excelente tema. Debieron invitar también a algún representante de cámaras empresariales, Coparmex, Canaco, Canacinta, Canirac, Hoteles. En otro al programa. Consejo Coordinador Empresarial. Y saludos al licenciado y gran maestro Antenor Salapinto. Gracias, muy amable. Gracias. Es otro programa. Saludos. Vienes tú, Manuel, y ahí vamos a tener aquí a tu maestro. Se están hablando, dice Ita Raliuga, se están hablando de reforma laboral. En el caso de esta reforma me gustaría que se refieran a lo que marca la reforma acerca de la equidad de género en la representación sindical. Sí, es el artículo 371, fracción 9 bis, prácticamente, la representación de género. A partir de esta fecha Es ya una tarea todas las pendientísima, organizaciones- ¿no? Explicar Pendientísima. qué es un sindicato. Es la asociación de trabajadores o de patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. Todos los sindicatos tenemos, los sindicatos, las federaciones y las confederaciones, tenemos la obligación jurídica legal de reformar, actualizar nuestros estatutos. Ya el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿sí? Y ya las nuevas autoridades nos están dando la pausa para que lo estemos haciendo.
Hemos estado en plática con el licenciado Juan Jesús prácticamente relacionado a esto y ya se está trabajando de todos los sindicatos prácticamente. Ahorita, de acuerdo con lo que decía la doctora Norma, los artículos 28, tiene 28 artículos transitorios la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo tiene 1010 artículos y los 28 transitorios, en donde están las reglas prácticamente para ir adecuándonos a la reforma laboral que va porque va, como dice la maestra. Va porque va. Bueno, efectivamente. Y lo que va porque va en este momento son unos mensajes. Tenemos comentarios del público, llamadas, saludos, pero esto regresando de esta pausa. Gracias. El trabajo es un derecho y un deber social. Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en mesa de análisis, hoy hablando de la justicia laboral, la reforma que está a días de entrar ya en funciones. El público, como siempre, muy participativo, hay de todo. Dice, por ejemplo, preguntan para el licenciado Lara o al maestro Ascuaga, ¿podrá abordar el tema de cómo hacer esta transición de las organizaciones sindicales para poder estar al día el 18 de noviembre? Quiero empezar contigo y luego le rebotamos aquí al maestro Ascuaga. Sí, claro. ¿Cómo va a ser la transición? La transición, de acuerdo a uno de los artículos transitorios, es la emigración de los contratos colectivos de trabajo y de los registros sindicales a los centros de conciliación y registro laboral. Hoy en día, en común trabajo que hicimos con el Poder Judicial, nos apoyó para la digitalización de los contratos colectivos de trabajo. En el Estado tenemos 3.269 contratos colectivos de trabajo vigentes registrados en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hoy en día ya se digitalizaron al 100% y tenemos un promedio de 399 registros sindicales activos que ya al igual se digitalizaron y se enviaron de manera electrónica al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de México. ¿Sí? Mismo que ya al momento, cuando se abran las puertas en el centro, aquí, acá, se van a trasladar y se van a llevar físicamente. Ya están foliados todos, uno a uno, fueron contabilizados y ya tenemos los registros. ¿Sí? A raíz de lo que estás comentando, ahorita voy con usted, licenciado, esto de la digitalización y demás, estamos hablando también de que esto, entre otras cosas, va a garantizar que todo sea un poco más rápido, ¿no? Sí, por supuesto. Es la idea. Sí. Ya no vas a tener que se me perdió el expediente, no lo encuentro, ¿en dónde está tu contrato? Dame chance, ven mañana, no. Va a estar digitalizado. Así es. Esos son una de las maravillas de la reforma laboral. La contraseña. Sí. Se me fue la contraseña. Así es. Eso es la esencia de la reforma laboral. Para eso son los centros de conciliación en el Estado, ¿sí? Para facilitar el trabajo, ya para no acumular a como estaban los compañeros de la Junta de Conciliación y Arbitraje que estaban a punto de colapsar. Como está el edificio. Gracias. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a reclutar, vamos a llamarle así, o a recepcionar todos los registros sindicales de la República Mexicana, todos los contratos colectivos de trabajo y todos los reglamentos interiores de trabajo, ¿sí? Los cuales nos van a dar la oportunidad para que cada sindicato, cada organización, puede ser sindicato, unión o cualquier asociación de trabajadores o de patrones, porque también hay sindicatos patronales. Sí, ¿cómo no? Nada más que no le gusta que le digan sindicatos, se llaman cámaras. Canaco, Canacintra, CEMIL, Coparmex, etcétera, son sindicatos patronales. Artículo 360 y 361 de la ley. Todos tendremos la obligación legal de actualizar nuestros estatutos conforme al artículo 371 y 371 bis. Cualquier compañero, cualquier compañera de cualquier gremio sindical, nada más con que abra la Ley Federal del Trabajo y busque el artículo
371 y 371 bis, ahí nos va guiando punto por punto, fracción por fracción, inciso por inciso, los términos en que deben de quedar los nuevos estatutos. Inclusive lo que habíamos platicado, la inclusión de género, prácticamente. Ya tenemos mujeres como secretaria general de varias organizaciones sindicales, y lo decíamos, ¿sí? Otro punto que hay, a nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Antes decías, tú eres de mi gremio, tú eres de mi sindicato, no te puedes salir. Si te sales jurídicamente, te aplico la cláusula de exclusión, que era el artículo 395. Eso ya quedó nulificado prácticamente. La trabajadora o el trabajador va a elegir libremente a su representante sindical. Nosotros tenemos la obligación que a partir de la entrada en vigor de los nuevos centros de conciliación, en las próximas revisiones, ¿sí?, entregarle una copia del contrato colectivo de trabajo a cada trabajador, del tabulador de salario, que lleve su nombre, su apellido, su categoría, su antigüedad y su salario. Eso no se hacía. No se hacía. Ni se enteraban que existía un contrato No se colectivo. hacía. Ahora va a ser... No sabía. Así. Algunos ni siquiera sabían. Ahora va a ser por ley prácticamente. Muchas veces se firmaba el contrato para evitar que el patrón o la empresa fuera extorsionado. Y decía, ya tiene contrato colectivo. El artículo 923 textualmente dice, todo patrón o empresa que tenga vigente un contrato colectivo de trabajo no se dará trámite a ningún emplazamiento de huelga que solicite la firma del contrato. Por eso proliferó mucho eso. Ahora no. Ahora con la nueva reforma laboral tenemos la obligación legal de informar inclusive a la asamblea, hasta de las revisiones contractuales y salariales, para que ellos tengan conocimiento qué porcentaje se va a otorgar y a partir de qué fecha prácticamente. Es una nueva reforma, pero que era necesaria. Otro detalle que hay, el artículo 362, los trabajadores mayores de 15 años, ¿sí?, que tienen permitido trabajar previa autorización del padre, la madre, el tutor, el sindicato, la primera autoridad política, y siempre y cuando haya compatibilidad entre el trabajo y el estudio, es el artículo 362, 22 y 23, 173 al 179 de la Ley Federal del Trabajo. En esos artículos nosotros podemos encontrar que ya esas personas pueden formar parte de un sindicato. Antes decían no, porque eres menor de edad. Otro punto, el artículo 375, 375. Yo puedo pertenecer a algún gremio, al sindicato que yo quiera pertenecer, pero si tengo un conflicto obrero patronal y no confío en mi sindicato, busco un abogado particular o voy a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ahí se va a brindar asesoría legal y gratuita, igual que en el Centro de Conciliación. Casualmente va a estar abierto para atender al trabajador. A partir del 18 de noviembre del presente año, no se va a recibir ninguna demanda laboral que no haya pasado previamente por el proceso de conciliación. El Centro de Conciliación va a recibir la queja de cualquier trabajadora, de cualquier trabajador, de cualquier sindicato para atenderlo con una asesoría legal y gratuita, en donde en un término de 5 días van a mandar a notificar y en término de 45 días debe quedar arreglado el problema. Esos conciliadores que fueron seleccionados previamente por su capacidad y con los exámenes previos van a hacer una labor extraordinaria para procurar que el 60 o el 100% de los trabajadores lleguen a un arreglo con su patrón o con la empresa. Como debe de ser. Digo, tenemos invitados siempre de lujo aquí, ¿no? Pero hasta ganas de tener un conflicto laboral tengo ya. No se lo deseo. Está tan bonito esto. Lo dice licenciado Chabler. Lo dice con tanta pasión y Es con uno tanta de los- firmeza que es uno ya de quiere los un conflicto laboral. enamorados del derecho No, laboral. es indudable que así es la cosa. Enamorado. Felicidades al programa por esta excelente mesa con voces autorizadas. Mi reconocimiento y saludos fraternos a los 4 maestros y amigos. Gracias. Habló Gracias. quien es director de la Oficina Estatal Tabasco del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Pedro Haddad. El Berroa. doctor, Pedro Haddad. gracias, muy amable. Ahora dicen aquí, miren, de una vez ya aprovechando el viaje, buenas noches, muy interesante el programa. Mi pregunta es esta, dice, mi patrón no nos da ninguna prestación de ley y cuando te enfermas no te apoya, ni siquiera con medicamentos. Dice que no hay ley y para él trabajamos en una purificadora de agua. Somos 15 trabajadores, tenemos hora de entrada pero no de salida. Ganamos 150 pesos diarios en Tacotalpa. ¿Qué le podemos Conforme al comentar artículo así? 1003, cualquier trabajador, cualquier trabajadora puede denunciar
las violaciones al derecho del trabajo. Y inmediatamente la Dirección General de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Tenemos 3 Procuradurías de la Defensa del Trabajo en el Estado de Tabasco, la burocrática, la estatal y la federal. Esas intervienen inmediatamente. O la Delegación Federal del Trabajo y mandan una inspección sin mencionar el nombre de ningún trabajador que haya hecho esa denuncia. Es anónima para que no se tomen represalias. Efectivamente. Ahí está, bueno, ahí hay algo que le puede servir al amigo de Tacotalpa que o el mismo trabajador puede comparecer ante las instancias del Instituto Mexicano del Seguro Social conforme al artículo 132 y para que proporcione su dato y el mismo Seguro Social los afilia y le brinda atención médica, medicina, hospitalización, intervención quirúrgica se quiera en caso necesario a él y a la familia del trabajador. Y les manda una inspección. Y les manda a una persona que se llama verificador o inspector. Un inspector, bien. Bueno, vámonos ahora a hacer esta pausa y rápido regresamos con más a Mesa de Análisis. Increíble, ¿eh? Ya se nos fue 1 hora. En Tabasco, en el nuevo sistema de justicia laboral, las partes acuden a los centros de conciliación locales para agotar la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, con una duración máxima de 45 días. En Tabasco, dichos lugares serán divididos en 3 regiones: Centro, Cunduacán y Macuspana. De no conciliar las partes, podrán iniciar un juicio ante tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial y deberán resolver en un máximo de 6 meses, donde estará presente un juez en todo momento. Gracias por seguir con nosotros. Bea Torre, saludos al maestro Edgar Ascuaga y al licenciado Antenor Sala. Gracias. También a la doctora Norma Lidia Gutiérrez. Tenemos una llamada de un doctor que nos habla de Estados Unidos. Dice, aquí en Estados Unidos hay respeto a los derechos de los trabajadores y los sindicatos ya son cosas de la historia. Pero plantea algo interesante. ¿Hay alguna ley que protege a un trabajador en su trabajo sobre los años de antigüedad y si se cambia de una instancia pública a privada para tener beneficio de la jubilación o retirarse por cumplimiento de edad? ¿Qué le decimos? No, bueno, es que si trabaja en una entidad pública o burocrática, esa antigüedad no la puede trasladar a la privada. A la privada, a la particular. Puede ser que pueda lograr, porque tengo amigos que estuvieron en el gobierno, que entraron muy joven, se jubilaron, están jubilados por el ISET, hablando del Estado, y se fueron a la Federación. Y también allá cumplieron con su antigüedad y están, por la Federación, están jubilados. Pero no puedes llevar los 10 años del gobierno del Estado a la Federación, porque son 2 entidades públicas muy diferentes. Ejemplo, alguien de aquí del canal tiene una antigüedad y se va a Pemex, esa antigüedad aquí se muere. Y queda abierto en el Seguro Social, si es que están inscritos en el Seguro Social. Si no, hay que demandar al canal. Aquí estamos en el ISET. Bueno, estamos en el ISET. Entonces, no puedes llevártela, esa antigüedad, a Pemex. A Pemex, ¿sí? A no ser de que aquí tengas tu antigüedad y te vas a trabajar a Pemex, pero ya libre. Sí, claro. Si estuvieran en el Seguro Social, esa antigüedad no la pierdes. Porque cuando regreses a un trabajo que dependa de tu seguridad social, al Seguro Social, seguirá tu camino, como en el gobierno del Estado. Si no retiras tu dinero del ISET y a los 10, 15 años regresas al gobierno del Estado, se te va acumulando. Ahí sí, porque es la misma entidad pública. Claro. Pero acá no es de cambio a cambio. En las empresas privadas sí procede. Artículo 41 y 402. Dice, la sustitución de patrón no afectará en ningún momento la relación de trabajo.
cualquiera que sea la forma de denominación que le dé origen. El patrón sustituto es responsable solidariamente con el sustituido hasta por el término de 6 meses, 180 días. Pero ahí no pierdo mis derechos laborales, ni en el Seguro Social, ni tampoco en la Ley Federal del Trabajo. Hay un artículo que es el 162 que se llama prima de antigüedad. Es el importe de 12 días de salario por cada año de servicio prestado a los que tienen más de 15 años de servicio y desean retirarse voluntariamente. Salvo de que fallezca el trabajador, ahorita con la cosa de la pandemia, hay trabajadores que desgraciadamente han fallecido, no tienen 15 años, pero conforme a la fracción quinta de ese mismo artículo 162, la esposa o los beneficiarios reciben el importe de la prima de antigüedad, independientemente de sus partes proporcionales, siempre y cuando no haya sido accidente de trabajo. Si es accidente de trabajo y el trabajador pierde la vida desgraciadamente y el patrón no lo tiene asegurado, tiene que pagar 5.000 días de salario, artículo 502, por no tenerlo afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuenta como accidente de trabajo, artículos 472, 473 y 474 de la ley, cualquier perturbación física o mental que sufra la trabajadora o el trabajador con motivo del trabajo diario. Queda incluido ya en la reforma de la ley como accidente de trabajo lo que le suceda a la trabajadora o al trabajador de su domicilio al centro de trabajo y del trabajo a la casa, siempre y cuando no vaya en estado de ebriedad ni bajo la influencia de droga o narcótico y que sea el camino correcto, idóneo y que haya una relación entre la hora de entrada y la hora de salida. Riesgo de trabajo, lo pueden reclamar los beneficiarios, la esposa, el papá, los hijos, la persona con la cual haya hecho vida marital o con la cual haya procreado hijos. Muy bien, no, este programa da cátedras de estos temas. Se escucha bonito, dice una dama, pero mi esposo tiene una demanda en Pemex desde hace 5 años y no le resuelven nada. ¿Qué le comentamos? Eso es en la Junta Federal. En la Junta Federal. Federal, en la 36, no corresponde ni al Estado ni al Tribunal. Efectivamente. Así es. Tabasco tenía 2 juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la 36 y la 36 bis. ¿Por qué se crearon 2 en el estado de Tabasco con tan solo 17 municipios? Porque Petróleo Mexicano es el mayor número de expedientes que tiene acumulado la Junta Especial, que actualmente nada más hay una. ¿Por qué le llaman juntas especiales? Porque dependen de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 5 años, pero ahora que ya no van a recibir más juicios, señora, tenga usted la confianza y la seguridad que su abogado, que seguramente está usted en excelentes manos, va a aligerar los trámites para que se dicte laudo. Ahí se van a llamar laudo. En los nuevos juzgados laborales se van a llamar sentencias. Interesante. Estamos aprendiendo todo. O sea, aquí, excelente programa, importante el tema de esta noche. Saludos al licenciado Ascuaga, gran maestro y titán de sabiduría laboral y sindical, su discípulo Víctor Pérez. Le man saludos. Alumno de Ángel Flores, me parece muy interesante el tema tratado. De igual manera, un saludo al licenciado Juan Jesús Lara. Gab Collado, ¿existe el preregistro de un sindicato? Sí. ¿Existe el preregistro? Preregistro. Algún sindicato que haya sido disuelto, que se haya cancelado su registro por no cubrir los requisitos legales, artículo 364 de la ley, y vuelven nuevamente ellos a organizarse. ¿Sí? Para integrar, para formar, para constituir un sindicato, tienen que sujetarse nada más al artículo 365, el acta constitutiva, el padrón general de los socios, los estatutos actualizados, por supuesto, una lista con los trabajadores y los patrones a los cuales le prestan servicio y se le otorga el registro. Sí, tienen que tener la responsabilidad de ser trabajadores en servicio activo. Así es. Eso sí. Efectivamente. Bien, doctora Gutiérrez, háblenos un poquito del proceso de selección. Fíjese que están ustedes llevando a cabo. el proceso de selección que está llevando a cabo el Poder Judicial, que ya llevó a cabo, es un eje importante para que la reforma tenga no solo soporte, equilibrio, transparencia, sino que sea verdaderamente un bloque de confianza a la ciudadanía. Credibilidad. De credibilidad sobre todo, porque esta reforma que es tan ambiciosa prevé eso, jueces y servidores judiciales demás honestos y que conozcan de la materia. La reforma laboral exige que quien vaya a operar el sistema tenga experiencia.
Y entonces el Poder Judicial se ha encargado no solo de capacitar, sino en el ámbito de la selección, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ha hecho un arduo trabajo de selección, sacó 2 convocatorias para efectos de concursar las categorías de juez, de secretario instructor, que es una figura novedosa en la Ley Federal del Trabajo. Un secretario instructor que es el que se va a hacer la parte escrita del procedimiento laboral. Él es el que va a estar con más cercanía, el que va a recibir la demanda, va a proveer la contestación. Esta figura le permite la ley resolver medidas cautelares que siempre son privilegiadas para que resuelvan los jueces. Pues en este caso privilegia también al secretario instructor, y esa categoría se concursó también jefes de unidad de sala, de causa, que son auxiliares tanto del secretario instructor como del juez en la sala cuando va a dictar la sentencia. Se busca que estos personajes, tanto el jefe de unidad de sala y el de causa, sean el equivalente como a un secretario judicial de los que hay ahora en los juzgados. ¿Por qué? Porque son gente ya profesionalizada. Y, por supuesto, nuestros compañeros auxiliares, que son los mecanógrafos o secretarios ejecutivos que conocemos, obviamente el personal de limpieza, de conserjes, de video, de audio y video, porque se van a grabar esas audiencias. Y algo muy importante, se lanzó primero una convocatoria, tuvo mucho auge, pero pues también tenemos que considerar que es la primera vez que se concursan este tipo de plazas. Entonces se pescó en mar abierto. Como está ahorita el Ejecutivo, pues señalando, no sé, quiero esta chamba ahí. Pero por selección no era, por selección y por ese tipo de exámenes no. Entonces, en esta ocasión, por primera vez, en materia laboral están concursando. Entonces, concursaron muchos, se pescó en mar abierto y fueron pocos los peces. Pero en la segunda convocatoria, ya con un poquito de mayor confianza, los sustentantes que no quedaron en la primera volvieron a participar, y al día de hoy tenemos ya el personal seleccionado que va a operar ya el 18 de noviembre. Podemos confiar en que estamos en manos de profesionales totales. Por supuesto, eso sí. Pasaron sus exámenes. Un bloque nada más nos queda ya del programa, así que por favor no se vaya, tenemos muchos mensajes del público, muchas gracias. Los sindicatos deberán legitimar sus contratos colectivos de trabajo antes del 1 de mayo de 2023 a través de una consulta donde los trabajadores decidan, mediante el voto personal libre, secreto y directo, si aprueban o no el contenido de su contrato colectivo. Para que los sindicatos cumplan con esta obligación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha emitido el protocolo para la legitimación de contratos colectivos de trabajos existentes, así como la plataforma electrónica para el registro de consultas. Bueno, estamos de regreso ya en la recta final y nos quedan escasos segundos casi ya. Buenas noches, le pido orientación acerca de un problema. A mi hijo lo asesinaron en el trabajo, no me dieron apoyo por el tiempo que trabajó ahí. ¿Qué se le dice a esta persona? Pues que tiene que demandar a ver también cuándo fue ese incidente o ese accidente o ese asesinato. ¿Por qué tiene que ver eso? Porque si no, la propia ley señala que hay prescripción en el tiempo si no presentan la demanda. Si un despido injustificado son 60 días. Okay. Por muerte son 2 años. Así es, 519, artículo 519 de la Ley Federal son del 2 Trabajo. años. 519 de la Ley Federal de Trabajo por un riesgo de trabajo que causó la muerte, tiene 2 años para presentar la demanda. A los 732 días ya no puede demandar, pero no va a proceder porque hay prescripción. Pero si está dentro de los 2 años, sí procede la demanda. O si hay un accidente que haya perdido un dedo, 2 dedos, también tiene
La prescripción, hay que ver cuándo sucedió ese accidente y si está dentro, puede demandar todavía. Casualmente de esto, fíjate, casi mira, le lees el pensamiento al público, porque dice, buenas noches, tengo una hija que se cortó 2 dedos en el trabajo. Y dice, ¿qué puede hacer para ver y pelear por la pérdida de sus dedos? Pues Hay que demandar, hay que demandar. Es la misma acción. Explicaba el maestro Antenor Salatinto. Y el mismo artículo. En el artículo 513 están prácticamente lo que se paga por la pérdida de cualquier parte del cuerpo prácticamente. Y en el artículo 501, 502 y 503 en caso de muerte de trabajador. Son 2 años. No tiene que esperar 2 años, por supuesto. No, claro. Ella puede presentar la demanda en cualquier Claro. momento. Cuanto antes mejor. ¿En la nueva reforma laboral se va a incluir algún seguro de desempleo? Fíjese que hace unos minutos me llamó mucho la atención el comentario de la persona que escribe de Estados Unidos. Y yo creo que no nos debemos ir sin comentarle al generoso público que nos escucha que precisamente esta reforma obedece también al cumplimiento de tratados internacionales que México tiene celebrado. El más importante, el más reciente, evidentemente, es el TEMEC. En el apartado 23 es donde se establecen los requisitos y lo que México debe de cumplir para efecto de entrar a este tipo de fuerzas laborales globalizadas. Pero antes, esto tiene su precedente en el Tratado de Libre Comercio del 94. Exactamente. También hablamos del Transpacífico, que tiene también que ver. Pero ahorita, de manera más sencilla, para que el público lo sepa, el TEMEC nos viene a dar el empujón que el país necesitaba para entrar a las últimas reformas en materia laboral, porque, fíjense ustedes, al formar parte con Estados Unidos y Canadá, pues tanto los estadounidenses como los canadienses están acostumbrados a que si van a litigar, van a hacerlo ante la presencia de un juez. Entonces, cuando les mencionan que es esta cuestión tripartita, pues dicen de qué se trata esto. O sea, si vamos a tener un tratado, necesitamos igualdad también para efecto de solucionar las controversias y el tipo de asuntos. Canadá tiene una historia amplia, antigua, de lo que tiene que ver los medios de conciliación. Entonces, también eso es precisamente lo que obliga a esta inercia a que México le entre a este tipo de situaciones. Si no cumplimos con eso, de hecho, el cumplir con el TEMEC es precisamente poner en marcha esta reforma laboral. Si ustedes recordarán, antes, cuando ya se declaró la vigencia del TEMEC, que fue el presidente de los Estados Unidos mexicanos a Estados Unidos, precisamente ya se tenía la seguridad de que la ley entraba ya el primer bloque de estados en este año de 2020. Entonces, no es un capricho del legislador, es el cumplimiento precisamente de esos tratados internacionales. Y por lo tanto, lo que decía la persona, lo que menciona de los derechos que se tienen en Estados Unidos y los derechos que se tiene en el pueblo mexicano, pues de eso se trata la reforma, de que en los 3 países se tenga precisamente la certeza de un tribunal de la misma naturaleza en donde se litigue cualquier situación. O sea, nos vamos a nivelar para estar... Efectivamente, nos niveló como la dice la doctora, fueron las organizaciones sindicales, los gremios sindicales de Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá los que presionaron jurídicamente para que nuestro país aligerara la reforma laboral. Si no, no se aprobaba el famoso Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Fue una de las reglas, como dice la maestra, ¿sí? Ahora, Estados Unidos tiene sindicatos muy poderosos y va a seguir prácticamente vigilando estrictamente que los sindicatos en México cumplan con todas las disposiciones que hay prácticamente para la reforma estatutaria y para que los trabajadores tengan conocimiento de sus contratos colectivos de trabajo y sus tabuladores de salario. Hay que tomar en cuenta que ahorita tenemos salarios vigentes hasta el 31 de diciembre, porque a partir del 1 de enero del 2021 se van a dar a conocer los nuevos salarios mínimos generales y profesionales para todo el país. Nosotros tenemos una desproporción salarial. El salario mínimo en Tabasco actualmente son 123 pesos, .22 centavos. Y estamos en la frontera sur. ¿Pero qué creen? En la frontera norte son 185.56, una diferencia enorme. Entonces, hay la posibilidad de que a partir del 1 de enero del 2021
se nivelen los salarios. Sería una ayuda extraordinaria para el trabajador, para el obrero, para el empleado, en el área de todo el país prácticamente y lógico Tabasco. ¿Hay posibilidades o sí se va a hacer eso? Hay posibilidades. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha iniciado ya sus reuniones previas. La maestra hablaba de forma tripartita. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la Comisión para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades en las Empresas van a seguir funcionando en forma tripartita. Eso del tripartismo es de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que depende de la ONU, Organización de Naciones Unidas. ¿Sí? México no estaba mal. Ahorita lo estamos transformando, hacerlo perfectamente bien, un nuevo derecho del trabajo, un nuevo derecho social. Como debe de ser. Eso son buenas noticias, esto que se están dando aquí. Nos quedan menos de 2 minutos, así que les voy a pedir, por favor, así en segundos, que nos den un comentario final. Comenzamos contigo, Juan Jesús, por favor. Sí, y para esto que comentaba el maestro Escuagua, es necesario que hoy ya los sindicatos hagan su parte. ¿Y cuál es su parte? La adecuación de sus estatutos sindicales. Es necesario adecuarlo, porque si no, no van a tener vida jurídica, desaparecen, dejan de ser sindicatos si no realizan la adecuación de sus estatutos. Recuerden que en sus estatutos de los sindicatos, ¿qué debe de ser? Su voto personal, libre, secreto y directo. Así es. Esa es la base primordial que hoy le corresponden a los sindicatos. Y que tengan la certeza de que todo el proceso va a ser limpio. Y transparente. Maestro Escuagua, así, medio segundo para que nos diga algo. La prescripción, eso es esencial. El trabajador o la trabajadora tiene que ejercer la acción en tiempo. De los 1010 artículos que tiene la ley, solamente 4 hablan de prescripción. 516 las acciones que prescriben en un año. 517 las que prescriben en 30 días. 518 las que prescriben en 60 días. Y 519 las que prescriben en 2 años. ¿Cuáles son las que prescriben en el año? 516. Si algún trabajador, alguna trabajadora, el patrón le debe salario, vacaciones, séptimo día, tiempo extra, tiempo extraordinario, le debe alguna prestación, tiene un año para reclamarla. Si la deja pasar un año, la perdió, prescribió la acción. Bien, maestro. Bueno. Medio segundo ya. En relación con la reforma laboral, los juzgados, que es muy factible que se resuelvan muchos problemas desde el centro de conciliación. Los abogados litigantes estamos muy a gusto con este ingreso de la reforma laboral porque los asuntos laborales para patrones y para trabajadores se van a realizar y se van a resolver en el menos tiempo que se hacía antes. Muy bien, muchas gracias. Norma, algunas consideraciones finales, un cuarto de segundo. Un cuarto de segundo, sí, está bien. Pues, ¿qué sigue? Sigue más trabajo para el Poder Judicial, siguen trabajos arduos de capacitación, sigue implementar esto, consolidarlo. Tenemos una próxima reunión nacional el 5 de noviembre, que es precisamente ya finiquitando los trabajos. Estamos ejecutando los subsidios federales para la implementación. Esto no es solo el trabajo de una persona, es un equipo de trabajo que encabeza don Enrique Priego Oropesa. De verdad, él dirige los trabajos, él nos une en armonía para efectos de hacer estos trabajos y continuaremos en un trabajo solidario y coordinado con el Ejecutivo del Estado para lograr la implementación. Como debe de ser. Queremos, primero que nada, agradecerles una vez más a todos ustedes y aquí públicamente, para que no me digan que no, les voy a comprometer, ¿podemos hacer otro programa de esto? ¿Les parece? Con todo gusto, cuando usted... Otro u otros programas. Dale. Que sea necesario. Y la próxima semana seguimos de esto, hasta que les incluyamos en la nómina, aunque le quedemos debiendo. La cosa es que vengan ustedes muchas veces, porque el público, pues como ustedes... Te mando a mi abogado para que te demande. Para que firme, revise el contrato. Gracias a todos ustedes, de manera especial a Antenor, a Edgar, a Norma Lidia y a Juan Jesús por su presencia, pero sobre todo a ustedes, nuestro querido público, por su participación y compañía en Mesa de Análisis. Yo soy Jorge de Dios. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Saludos a todos.